Hola comunidad Filinker, qué gusto que estén con nosotros, de verdad. Gracias por regalarse este espacio porque el tema de hoy toca algo que probablemente muchos de ustedes como especialistas de la salud mental viven tarde o temprano en la consulta. Bueno, ustedes ya nos estarán confirmando o platicando sus experiencias en los comentarios, pero vamos a abrir esta conversación sobre lo que está pasando hoy con las actualizaciones del DSM-5, cómo se relaciona con la práctica clínica y los desafíos que enfrentan hoy los terapeutas para no perder criterio clínico ni el contexto humano detrás del síntoma. Y honestamente creemos que esta conversación es más necesaria hoy más que nunca, porque es cierto que el mundo cambia rapidísimo, los problemas cambian, las personas y también la manera en que entendemos el sufrimiento emocional. Entonces, gracias a todos los que se están sumando en este momento a este live, por estar aquí y por acompañarnos como siempre en este espacio de reflexión. Y bueno, como siempre me da muchísimo gusto compartir este live con alguien que ustedes ya conocen perfectamente y que siempre nos acompaña para profundizar en estas conversaciones. Martín, qué gusto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mayra? ¿Qué tal, Linkers? ¿Cómo están? Pues muy contento, muy emocionado. Nada más tener esta oportunidad, esta conversación con grandes genios que nos acompañan. La verdad es que es impresionante y yo les quiero agradecer mucho a cada uno de ustedes porque de verdad su acompañamiento en estos momentos de transición, de cambio, en algo tan importante como ha sido la historia de la salud mental, el manual diagnóstico, creo que es mejor hacerlo de las grandes voces, que no solamente con su experiencia, sino que también con el criterio profesional que los caracteriza, nos puedan acompañar. Y por supuesto, queridos Filinkers, aprovechemos estos minutos con estos grandes genios, porque seguramente nos va a nutrir de mucha y muy confiable información. Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Y como dices, hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por tres grandes referentes con muchísima experiencia clínica, académica y humana que seguramente nos van a ayudar a abrir perspectivas súper valiosas. Y quiero darles la bienvenida y agradecerles muchísimo por estar aquí a Eric García, uno de los expertos más destacados en el campo de la psicopatología forense a nivel internacional, con más de 100 artículos y 15 libros publicados, a Adrián Sillo, psiquiatra y entrenador oficial del MDR Institute USA, y a Miguel Vadillo, miembro de la Comisión Deontológica e Intrusismo Profesional del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Gracias a los tres por darse el tiempo. Es un verdadero honor poder conversar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí solo quiero decir que es un privilegio enorme tener la oportunidad de escuchar a dos figuras como Miguel y como Adrián en este conversatorio sobre un tema tan importante. Así es que mil gracias de nuevo. Bueno, yo también quisiera agradecer la oportunidad de compartir con dos grandes colegas, con Martín y contigo, esta conversación que creo que es tan necesaria. Y sí. Totalmente, me uno. Invito tanto de Eric como de Adrián por la invitación a pasar este rato juntos, a tomar este café prácticamente, en el que podamos conversar y nos pongamos un poquito al día, por supuesto, bueno, tanto de cómo está a día de hoy el diagnóstico y cuáles son los retos. Bueno, Mayra, no sé si estés de acuerdo, pero esto parece el mundial. Tenemos a México, España, Argentina. Oye, sí. O sea, bueno, ya creo que estamos con un mundialista, pero bueno, no, queridos Filinkers, vamos a hablar del DSM, vamos a hablar de este cambio tan importante y sobre todo, ¿por qué ha generado tanto debate? Mayra, perdóname, entonces, empecemos con esta conversación. Muchas gracias, Martín. Fíjense que preparando justamente la charla de hoy, me topé con algo fascinante. Recientemente se publicaron una serie de artículos de The American Journal of Psychiatry sobre el futuro del DSM, que incluso están impulsados por la propia institución que lo creó. Y lo que planteaban estos documentos es súper interesante porque cuestionan la estructura actual del manual y lanzan una advertencia brutal. Dicen que el futuro del diagnóstico psiquiátrico ya no puede ignorar
el contexto cultural, socioeconómico y ambiental del paciente, e incluso se preguntan si es posible dar un diagnóstico real sin evaluar primero la situación, el contexto y la calidad de vida. Entonces, a nivel internacional se está debatiendo mucho sobre las actualizaciones normativas, pero en la práctica pues, cotidiana de sus consultorios, ¿ustedes cuál consideran que es el impacto real o el desafío más grande o importante que introduce el DSM-5 hoy en día? ¿Quién quisiera empezar? Yo tengo algunas cosas que quisiera compartir, así que si Adelante. me permiten, con un poco para decir algo en voz alta y empezar a hacer rodar la pelota, como dijo Martín, pero en este ámbito, y tomar en cuenta primero que el DSM no está describiendo enfermedades, apenas está describiendo trastornos, apenas, porque en realidad lo que hizo, y fue muy útil, fue agrupar un conjunto de conductas, experiencias que los comités de expertos consideraron que eran adecuadas de agrupar, pero que ninguno tiene marcadores biológicos validados para poder sostenerse como categoría mayor. Y si vamos a hacerlo esto sencillo, cuando yo prescribo un antidepresivo para un trastorno depresivo mayor, para el DSM, y estoy bien en el F32, etc., en realidad estoy interviniendo sobre muchos, son conjuntos de síntomas que tienen un nombre, pero que francamente no conocemos el mecanismo, la etiología, y que probablemente la etiología sea diferente, que el pronóstico sea diferente, que el contexto, como decía Mayra, sea diferente, y eso es algo que yo quiero tener en vista. Y lo último que digo, yo hablo mucho, ya saben que mi defecto, uno de mis defectos, es que creo que si fuéramos al desafío, el desafío está en lo social, en lo ambiental, en la clínica, en el cambio cultural actual y social, pero que también está en que el DSM está muy basado en sostener predominantemente categorías y que hoy la irrupción, permítanme, y por ahí soy un poquito fanático, pero la irrupción de la neurociencia de manera mucho más fuerte en el campo hace que ya pensar solo como categorías no alcance y tenemos que empezar a pensar en dimensiones de una manera mucho más dinámica. Totalmente. Yo quisiera añadir, perdón si me permites, Miguel, Sí. dos aspectos que me parecen esenciales. El primero es subrayar el valor que tiene la psicopatología, mucho más allá de la clasificación que puede ofrecernos un manual descriptivo como puede ser el DSM o la CIE. Y tener en cuenta que el continente no es el contenido, que es muchísimo más complejo y mucho más profundo, y que la psicopatología general, desde muchos siglos atrás, marcó con claridad la relevancia del contexto. Y esto me parece que es una cuestión capital. Que la psiquiatría estadounidense ahora reconozca este valor no significa que en la psicopatología a lo largo de su historia no se haya reconocido. Y podemos poner ejemplos clásicos como por ejemplo el propio Avicena o el propio Kurt Snyder. Ambos en sus épocas y en sus contextos señalaron con mucho acierto y mucha visión la relevancia del contexto. Esto puede ser una novedad para la psiquiatría estadounidense vinculada al DSM, pero no para la psicopatología. Y segundo aspecto que coincido plenamente con Adrián, nosotros estamos comenzando, como bien ha dicho él, a distinguir estas categorías, pero no están vinculadas a biomarcadores, y esto es un tema a tomar muy en consideración. El otro aspecto, y con esto concluyo para escuchar a nuestro colega Miguel, es que en efecto la neurociencia ha tomado ya el papel que le corresponde dentro de la psicopatología y cada vez más dentro también de la psicología. Hace 2 o 3 décadas, cuando comenzamos a hablar de esos temas, nos miraba muy raro, como diciendo, no, eso está lejos, o sea, eso es biomedicina, eso es una cuestión alejada de las cogniciones, de los sentimientos. Hoy sabemos que no. Los grandes autores y los grandes descubrimientos y los grandes artículos nos demuestran que es lo que Engel publicó en 1977, un modelo biopsicosocial y un modelo diátesis-estrés. Es decir, la interacción entre lo biológico, puesto, pero lo ambiental también de manera indispensable. De tal suerte que concluyo, no hay
enfermos, no hay enfermedades, hay una interacción a la que estamos respondiendo. La realidad es que la sociedad actual afronta dificultades enormes. Pongo un ejemplo con esto de verdad que ya concluyo. La inteligencia artificial reviste un reto enorme para la salud mental, como ya hemos comenzado a ver con casos muy inquietantes. Escuchamos a los demás colegas, perdón por extenderme. A ver, es que para mí no pasa, creo que no es factible el hecho de pasar un trabajo en salud mental sin contar con el contexto y sin contar con el ambiente. Es decir, que si no, habéis hablado de marcadores y efectivamente, si realmente esos marcadores existieran de forma completamente biológica y que realmente el contexto no tuviera incidencia sobre cómo se manifiestan esos marcadores, no había comorbilidad, es decir, había diagnósticos completamente puros, algo que no es real en la práctica clínica. Es decir, para encontrar, al menos tal como nos encontramos aquí en España, para encontrar un trastorno puro de libro según DSM o según la CIE, eso es uno entre muchos. No sé deciros exactamente entre cuántos, pero entre muchos, entre cientos, me atrevería a decir. Entonces creo que el contexto es algo en el que los que llevamos trabajando ya bastante tiempo en salud mental, que siempre hemos tenido en cuenta que la APA a día de hoy sea capaz de contextualizar dentro del propio diagnóstico me parece fenomenal y me parece algo que creo que también la propia evolución del diagnóstico te iba a dar sí o sí. Ha comentado el tema de la inteligencia artificial. Hombre, el tema de la inteligencia artificial a día de hoy es un reto enorme que tenemos por delante. Para empezar, ¿cómo somos capaces de utilizarlo nosotros como profesionales para ayudarnos a nuestra práctica clínica? Y segundo, ¿cómo podemos hacer para que no haya un exceso de autodiagnóstico con el que tengamos que hacer un trabajo doble o triple en consulta a la hora de exponerlo? Entonces, al final, esa inteligencia artificial es un contexto más que se ha sumado a todo el conglomerado con el que llevamos trabajando ya muchísimos años, ¿no? Al final, desde los años 50, 60 aquí en España, que es cuando quizá empezó a tener un poquito más de relevancia la psicología y sobre todo en este siglo XXI, el contexto es algo vital. Yo al final es que siempre lo digo de la misma forma. Si el contexto no tuviera ese ejercicio, esa interacción en el día a día de las personas, es que todos seríamos iguales. Seríamos repeticiones unos de otros y sería mucho más fácil trabajar, a la par que mucho más aburrido también, por supuesto. Definitivamente el DSM ha sido un elemento importante en la historia de la salud mental. O sea, ya sea que estuviésemos de acuerdo o en desacuerdo, ha jugado un papel importante en la historia de salud mental. Hoy para nosotros es muy importante coincidir en estas perspectivas porque realmente no solo son 3 países, sino realmente el DSM ha jugado un papel importante en la salud mental de Occidente. Y dentro de los muchos cuestionamientos y debates que existen en la red, se preguntan si este momento, este cambio del DSM es un fracaso del DSM, es una evolución del DSM o es parte de una transición de todo lo que entenderemos como salud mental. Qué pregunta tan difícil, tan compleja y tan bien planteada. Me voy a arriesgar a dar una respuesta, por supuesto, con la delicada prudencia que debe caracterizarnos. Me parece que el DSM, en su estructura histórica, que es reciente, es también una estructura de poder. Y también tiene que ver con una cuestión incluso geopolítica. Me refiero a que es la psiquiatría estadounidense erigiéndose como si fuese la psicopatología global, y esto es falso. Tan falso como que hay trastornos que solamente ocurren en determinadas culturas. Pensemos en las culturas asiáticas o en las culturas indígenas, y esto pasaba de largo dentro del DSM. Si bien es cierto, en el DSM-4 y el 4R ya había, ¿se acordarán ustedes del sistema multiaxial? Y estaba el eje 5 cuando hablaba de los factores ambientales, etcétera. Aún así, parecían más, pues, como ciertas consideraciones culturales, una cierta licencia que se permitía para acceder a ese tipo de manifestaciones. La CIA es muy clara en este sentido, nos dice, son categorías artificiales que no se observan en la práctica clínica. Y esto es muy importante. El manual está ordenado muy metodológicamente desde un punto de vista conceptual y descriptivo. Pero como bien ha señalado Miguel y también Adrián, esto no ocurre así en la práctica clínica. El paciente no viene como un libro donde hacemos un checklist de un tipo categorial. Es una cuestión dimensional y tremendamente compleja. En síntesis, me parece que el DSM se ha visto obligado
por las propias críticas, incluso de su propia casa. Me refiero al director del DSM-4, profesor Francis Allen, que es una crítica muy poderosa, pública, a los defectos que puede tener el DSM-5 y el DSM-5R. Y también, por supuesto, el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, cuando insiste en este otro modelo que es súper interesante, que es el RDOC de cara al futuro. En síntesis, querido Martín, me parece que el DSM se vio obligado, más que dispuesto, a actualizarse. Es decir, no creo que haya sido una motivación propia, sino que ha sido una respuesta a la gran demanda social y también clínica. Pongo un último ejemplo. El trabajo de Judith Herman en lo que respecta a trauma complejo, que el CIE, la CIE sí reconoce en el Código 6B41 como trastorno de estrés postraumático complejo, a día de hoy el DSM sigue siendo reticente a reconocerle. Y por otra parte, está lo que tiene que ver con esta novedad del trastorno de duelo prolongado. Y ahí entramos también en un debate interesante. No debemos caer en la tentación de patologizar las adversidades propias de la vida. Los seres humanos tendremos que afrontar dificultades a lo largo de nuestra existencia vital, pero esto no tiene por qué psicopatologizarse. Totalmente, creo que el DSM llegó para darnos un lenguaje común, ¿no? A los profesionales de la salud mental, y un lenguaje en el que podamos entendernos independientemente del idioma que hablemos e independientemente del en el que vivamos. El hecho de que a día de hoy el DSM se haya propuesto el ser un manual vivo, en el que haya actualizaciones semestrales o anuales, precisamente creo que es lo que decía Eric, ¿no? Creo que la sociedad le ha empujado a esa necesidad. Creo que la sociedad más que la propia voluntad de la APA, ¿no? Para hacer esa vivencia, ¿no? Hacer vivo. También creo que la sociedad, no sé, esto ya quizás es una percepción mía, ¿no? No sé si tiene la sensación de que a día de hoy, en 2026, la sociedad es mucho más rápida de lo que era, por ejemplo, en el año 2000. Y al final esa rapidez, esa inmediatez, ese exceso de información, incluso en muchas ocasiones, quizás es lo que ha obligado también al DSM a decir, oye, necesitamos ir actualizando esto mucho más a menudo. Si no recuerdo mal, creo que de DSM-4 a DSM-5 pasaron como unos 9, 10 años más o menos en esa actualización. Es algo inconcebible a día de hoy en el mundo en el que vimos que pasen 10 años para actualizarse un manual diagnóstico, y realmente cuando salen los TR, tanto del 4 como del 5, son aclaraciones, ¿no? Son aclaraciones del manual que ya hay. Creo que no les quedaba que hacerse vivo, y realmente me parecen interesantes la forma de hacerlo vivo a día de hoy con esas actualizaciones anuales, pero sí que es cierto que estoy completamente de acuerdo con esto que decía Adrián, ¿no? El hecho de que creo que hacer patológico cualquier tipo de conducta es un error muy grande. El ser humano tiene que comprender de que las emociones desagradables también forman parte del día a día, que nos hablan, nos avisan, nos preparan, nos adaptan para los retos que tenemos por delante como seres humanos simples, ¿no? Y creo que es importante diferenciar lo que es una patología simplemente porque se cumplen unos criterios diagnósticos tanto de la CIE como de DSM, que de lo que es la práctica real o la vivencia del ser humano. Uh-huh. Yo realmente sí tomo la gran parte de lo que ya ha dicho Eric y han dicho Miguel, y de lo que ha dicho Martín, algunas cosas que me resuenan mucho, ¿no? Empezando por lo que decía Martín, yo creo que ha sido un avance que aparezca el DSM, que exista, y que eso es bueno, pero que me parece que el error, y hay una cosa que quiero tomar de Eric que me parece central, es la influencia geopolítica que ha sufrido el DSM y que sigue sufriendo, y el nivel de presiones que sigue sufriendo para hacer incluir determinados diagnósticos de determinada manera. Uh-huh. Y esta dimensión que incorporaba Miguel, perdón, me robo un poquito de cada uno, pero me parece muy rico lo que dijeron para resaltarlo. Esta presión de meterlos en categorías e intentar hacer diagnóstico desde allí. Yo a veces me imagino, si pudiéramos pensarlo, yo coincido también con lo que decía Eric respecto de esta postura de la CIE, de pararse desde un lugar distinto, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a pensar el DSM como un lugar de partida y no de llegada al diagnóstico? Porque yo me encuentro con los colegas que son jóvenes. Yo quisiera, por época las envidio y eso,
No vamos a a veces decir pretenden. ningún nadie va a decir su edad ni sacar su acta, que no se preocupen. Lo confieso que los envidio un poco, que tienen tanto por delante, pero que a veces se ve el DSM como un punto de llegada. Como que desde ahí yo tengo que sacar el diagnóstico. Y esto tomando palabras de Miguel y tomando palabras de Eric y también bastante de lo que ha dicho Martín, el DSM es un punto de partida, a partir del cual, incorporando lo que yo puedo entender como ser humano del sufrimiento humano, a partir de las variables que yo conozco geopolíticas por las que está influenciado ese manual, a partir del contexto en el que está inmerso ese ser humano, quizás sea un punto de partida para comprenderlo un poquito mejor. Ahora, a mí, y creo que lo decía Miguel, yo no sé cuántos diagnósticos he hecho puros. La verdad es que no sé cuántos he hecho puros, porque a mí, yo para encasillarlos adentro, a mí me cuesta mucho. O por eso es una dificultad a mí, por eso me pongo en esta postura. Para mí es muy complejo, sí como punto de partida, ¿no? Hoy, de hecho, teníamos una conversación con Anabel González acerca de esto, de un grupo de pacientes en una supervisión que hicimos. Sí, de punto de partida nos sirve, nos ubica. Ahora, como punto de llegada para decir esto es... A los dos nos ha costado mucho y ella también es realmente brillante. Y nos ha costado mucho decir, y es esto. Porque el ser humano es muy complejo. Sí. Pero es que creo que en algunas ocasiones nos han dado... Ay, perdón, Adrián, creo que en muchas ocasiones la propia APA nos ha dado herramientas para que sea un punto de llegada, para que el DSM sea un punto de llegada. Es decir, en ciertas entrevistas estructuradas como la ADIS, por ejemplo, al final nos llevaban a hacer un diagnóstico intentando que sea puro, sabiendo, creo que no son ajenos, ¿no?, a la realidad clínica o quiero interpretar que no son ajenos a la realidad clínica, sabiendo que es muy difícil. Sí que es cierto que para profesionales noveles, creo que el hecho de ponerle un nombre a algo que le ocurre a una persona que tiene les aporta la seguridad de decir, venga, tengo este nombre, tengo un protocolo de actuación con respecto a este nombre, con respecto a esta categoría diagnóstica. Pero claro, cuando empezamos a trabajar y vemos de que un trastorno de ansiedad generalizada, si se alarga un poquito en el tiempo, va a tener síntomas depresivos, entonces ahora ¿cómo hacemos esto? ¿Ahora qué trabajamos exactamente? ¿Trabajamos los síntomas de ansiedad? ¿Trabajamos los síntomas depresivos? Entonces, creo que estoy completamente de acuerdo. Creo que debe ser, bueno, el diagnóstico en general en salud mental debe ser un punto de partida, a partir del cual nosotros elaborar pues lo que serían nuestros mantenedores, nuestra conducta problema, nuestros signos, nuestros síntomas, y a partir de ahí poderlos trabajar. Si nosotros siempre lo hacemos como un punto de llegada, creo que también el propio profesional llegaría a un momento en el que se estancaría y se pararía como diciendo, ya he llegado, ya no tengo yo mucho más que hacer. Y cuando es precisamente el hecho de ponerle un nombre, en el caso de que sea necesario ponerle un nombre, que a mí no me gusta ponerle etiquetas que creo que pesan demasiado, el punto para partir de ahí, un tratamiento y una mejora en la persona. Yo pido brevemente el uso de la palabra porque al escucharles no puedo evitar pensar en mis maestros. Y recuerdo en este instante, por ejemplo, Enríquez Beck cuando decía, no se olviden que la palabra diagnóstico proviene del griego diagnostikos, que significa discernimiento. Con lo cual, decía él, lo que tiene que hacer el clínico es discernir dentro de estas expresiones sintomatológicas qué es lo que le ocurre, cómo se traduce el sufrimiento. Y luego decía Pedro Mesa Cid, que solamente conocerá porque es andaluz Miguel, decía en uno de sus textos, él de Psicopatología General, si bien todo comportamiento patológico es anormal, no todo comportamiento anormal es patológico. Y esto es importante también tenerlo en cuenta de cara a que la normalidad es una cuestión estrictamente estadística, no moral, no social. Nosotros no sancionamos ningún comportamiento por extraño que sea. Por el contrario, intentamos comprenderlo precisamente para discernir y con base en ese discernimiento intervenir. Concluyo con lo siguiente. El principio médico es muy claro. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y me parece que en ocasiones esto no se tiene con suficiente claridad en la práctica clínica en el sentido de lo que pesa la jerarquía diagnóstica, la comorbilidad, el estado premórbido, el diagnóstico diferencial y, por supuesto, el pronóstico. Y esto, en efecto, coincido mucho con Adrián, no es el punto de llegada que nos ofrece el DSM, sino apenas el punto de partida hacia ese océano inmenso que es la psicopatología general y que no podemos dejar de estudiar a fondo porque es inabarcable, además, como cualquier océano.
Perdón que intervenga, pero la verdad es que no me quiero aguantar las ganas de tomar algunas de sus ideas. Creo que este punto de partida del que nos comenta Adrián, cada uno de ustedes, el discernimiento. ¿Qué tan importante en este momento es poder estudiar, analizar, discernir estos cambios, pero no desde las leyes de las redes sociales en donde estoy a favor, estoy en contra, no basándonos a verdades absolutas o juicios, sino más bien invitando a la comunidad de profesionales de la salud mental a llevar a cabo este ejercicio de discernimiento que nos lleven justamente a plantearnos cuál es el impacto en nuestra práctica, este momento como un punto de partida y hacia dónde vamos a movernos, qué es lo que vamos a hacer, porque entiendo que esto va a tener un impacto tanto en la formación como en el ejercicio de la propia salud mental. Yo completamente de acuerdo. Creo que así vamos. Y creo que este criterio que en parte ya lo mencionó Eric, de poder pensar en términos de funcionalidad, es un punto de partida central. Si podemos, bueno, podemos tener el punto de partida de cierto marco de ciertas conductas que puedan estar más o menos agrupadas. Y podemos discutir, hay algunas que son más discutibles que otras, ¿no? Ya Martín, que hace poquito me escuchaba hablar fervorosamente acerca de trauma y trauma complejo y disociación, que es un gran problema que tiene el DSM, y la verdad es que es complejo, no es para culparlo, es realmente complejo cómo incluirlo, porque son fenómenos transdiagnósticos. Y eso realmente es muy complejo. Ahora, yo creo que por ahí muchas veces me imagino o me pongo a pensar, especialmente en los últimos años, si la guía tiene que empezar a ser, bueno, este es un punto de partida, pero tenemos que empezar a pensar, a reflexionar que lo central es la funcionalidad, que lo central no es solo lo que le pasa a ver qué trastorno tiene, sino poder pensar psicopatológicamente, como dice Eric, que la verdad es que recupero mucho lo que dice, porque es muy valioso todo lo que estoy escuchando de Eric y Miguel para seguir reflexionando y pensando, y ver si no tenemos que ir hacia poder comprender desde ese punto de partida que nos puede dar el agrupamiento de síntomas, a qué hizo ese ser humano que tengo enfrente para sobrevivir, cómo se organizó el sistema neurobiológicamente para sobrevivir, cómo puedo ayudar, cuáles fueron los elementos que ayudaron, cuáles fueron los que no ayudaron, y cuáles son las posibilidades de reintegración. Exacto. Esto es muy complejo por un manual. Y hasta para la IA. Y sí. Es más para una mesa, es para un ser humano, es complejo, es para que seamos varios pensando. Sí, pensaba en Martín y en ti, Adrián, por lo que acabas de decir, y quisiera añadir un aspecto. La sociedad, Bauman ya lo predecía, en este instante parece ser líquida. Y esto añade otra capa de complejidad a la psicopatología, porque no podemos establecer el sufrimiento humano en una consideración a modo de me gustas, por banalizarlo un poco. Hay unos criterios que dependen de siglos de estudio. Es decir, cuando Cotard, cuando Clerenbaugh, cuando toda esta gente describe los grandes síndromes, no lo hace caprichosamente. Es fruto de un gran análisis. Kraepelin, Jaspers, todos los grandes nombres de la psicopatología son el resultado de un proceso muy riguroso. Entonces, en la actualidad, este proceso tan riguroso no puede diluirse al alcance de opiniones que, por muy valiosas que sean, no pueden tener la misma consistencia que todo este respaldo. Pongo casos concretos. Creo que el trauma complejo es algo que nos convoca a muchos aquí de nosotros y que es un fenómeno que me parece a mí, no sé en el caso de México, que puede estar infradiagnosticado. ¿Cuántas mujeres en este país no viven una violencia doméstica prolongada? ¿No viven negligencia en el cuidado en la infancia, etcétera? ¿Y cómo podrían configurar los 6 elementos que se establecen? Dentro de ellos, por supuesto, lo que está vinculado a este vínculo tan nebuloso con el trastorno límite de la personalidad. ¿Cuánto infradiagnóstico hay? ¿Y cómo diseñamos políticas públicas para atender este fenómeno? Concluyo con esto. El hecho de que dispongamos de códigos de comunicación
nos permite establecer el diseño de políticas públicas para saber si lo que hacemos funciona o no. En un ámbito tan delicado que además se ve muy equivocadamente, los datos no mienten, hay aumento sostenido de la depresión y de la ansiedad como manifestaciones clínicas bien constituidas en varias partes del mundo, y esto nos obliga, como bien ha dicho Adrián, a esta interacción de funcionalidad por una razón concreta. No podemos exigirle a una persona que se adapte a un medio desadaptado. No sé si me estoy explicando. Al final de cuentas, nuestra conducta es, por supuesto, adaptativa, pero adaptativa para sobrevivir, sí, por supuesto, en unas ciertas condiciones, incluso de dignidad humana. Y esto no siempre ocurre. El sistema actual puede llegar a exigir conductas claramente desadaptativas, pensemos incluso en cuestiones psicopáticas, porque el medio funciona de esta manera. Es decir, una persona no puede ser disfuncional porque no se corresponde con un modelo, sino que habrá que investigar si esa disfuncionalidad no está respondiendo adaptativamente a una presión tan intensa como pueden ser los modelos actuales. Concluyo con un ejemplo concreto: la violencia contra las mujeres. Los manuales exigen 3 elementos: alteraciones en la cognición, la regulación emocional y el comportamiento de las personas. Pero la regulación emocional podría estar respondiendo a un contexto de violencia. Con lo cual, insisto en lo que ha dicho Adrián, tenemos que tomar mucho en consideración esta funcionalidad con base en estos elementos biopsicosocioculturales. Claro, por ahí, a mí cuando escucho este tipo de opiniones, con las cuales estoy completamente de acuerdo, de una persona que, por ejemplo, estabas hablando, Eric, del tema de la violencia sobre la mujer. Una mujer que haya aprendido a regularse emocionalmente en una situación de violencia, es decir, realmente hay principios de patología, no lo hay, se puede diagnosticar y entonces se puede abrir un protocolo de ayuda hacia esa mujer, o no se puede diagnosticar y entonces esa mujer no puede recibir ayuda, ¿no? Creo que es un poco un reto importante que, por supuesto, aquí en España os aseguro que tenemos por delante, el tema de que creo que muchas veces, si no hay una etiqueta, no hay un acto de mejora, ¿no? O una propensión a la ayuda del sistema público, por ejemplo, aquí en España, hacia este tipo de población, ¿no? Creo que tiene que llegar el momento en el que una persona está en un nivel de sufrimiento muy alto para que se haga algo con respecto a esto. De todas formas, yo creo que, añadiendo un poquito lo que decir, vuelvo a repetir que estoy completamente de acuerdo tanto con lo que ha dicho Adrián como con lo que ha comentado Eric. Yo tengo una pelea muy interna con nosotros como propios profesionales de la salud mental. Creo que a veces tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica en el que muchas veces nos aferramos a esta nomenclatura, ¿verdad?, que nos da tanto la CIE como DSM. Hay veces que la malutilizamos. Creo que hay veces que la malutilizamos por exceso y a veces la malutilizamos por falta de praxis. Es decir, creo que todavía hay muchos profesionales de la salud que confunden terminología o que ponen como sinónimos terminología. Primero es terminología patológica, que puede ser patológica, y terminología que simplemente es una emoción, y ya está, la tristeza es una emoción, no es una patología, ni muchísimo menos. Y creo que muchas veces todavía confundimos, me puedo incluir, porque a veces a lo mejor mi verbalización puede aparecer, porque al final vivo en la sociedad y me uno a todo ello. Me parece muy grave que se confunda desde hoy, por ejemplo, tristeza y depresión. Me parece muy grave que se confunda un trastorno de ansiedad con estrés o con un trastorno o con un ataque de pánico. Es decir, me parece gravísimo, ¿no? Y creo que eso es algo que tampoco ayuda mucho a la evolución de la salud mental y al diagnóstico o al buen diagnóstico de la salud mental, que vuelvo a repetir que para mí el buen diagnóstico no es el que le pone un nombre. Para mí el buen diagnóstico es el que crea un buen análisis funcional, el que crea un buen, una buena formulación del caso y con el que se puede trabajar, ¿no? Creo que aparte de nosotros como profesionales de la salud mental, si confundimos eso y no hacemos inicialmente ante nuestros usuarios, nuestros pacientes, una buena de lo que llamamos psicoeducación, para ponerlo una base importante a la hora de poder trabajar con ellos, creo que les es mucho más fácil a la sociedad y creo que se arrastran mucho por ahí, que te llegue un TikToker o te llegue un influencer a día de hoy y te cuente 3 tips con los cuales te vas a ver reconocido y dices, yo tengo esto. Es que yo me he puesto mi propia etiqueta, ¿no? Creo que ahí entra un poco también nuestra labor y creo que los profesionales de la salud en general tenemos un debe con la sociedad muy importante, que es el hecho de informar con claridad, facilidad y síntesis.
Y creo que es algo que tenemos que tener autocrítica. Eso favorecería mucho mejor, por supuesto, la evolución de manuales tipo DSM, pero por supuesto la información que tiene la sociedad de cara a qué me tengo que acoger y qué tengo que ver como importante, qué es patológico, qué no es patológico, ¿no? Porque hablabais antes de trauma, ¿verdad? Y ante un evento potencialmente traumático, las estadísticas, no recuerdo, muestran de que solo, me parece una cifra muy alta, ¿no? Pero con respecto al 100%, entre un 20 y 22% de las personas que están expuestas a un evento potencialmente traumático desarrollarían un trastorno de estrés postraumático. ¿Eso quiere decir que las personas que no desarrollen todos los criterios de un trastorno de estrés postraumático no lo van a pasar mal en algún momento de su vida, ya sea en el presente, o sea, a 6 meses o a 12 meses? No les ayudamos a esas personas simplemente porque no tienen un nombre. Creo que es importante recabar esto, ¿no? Claro, importantísimo. De hecho, al escucharte, Miguel, pensaba en el psiquiatra catalán Pau Sales, que se ha dedicado muchísimo a este tipo de temática y que insiste, y coincidimos con él, en que el hecho de que haya ausencia de una reacción clínica significativa no implica ausencia del daño o del evento traumático, y esto es capital. En este sentido, la CIE sí que lo hace muy bien cuando dice puede. Código 620 y 641 puede, no dice debe. Es decir, la persona no está obligada a cursar con un cuadro clínico. Puede cursarlo, pero no debe cursarlo. Y esto es capital, por ejemplo, en el ámbito forense. Además, y esto que has dicho me parece muy importante, distinguir con los códigos Q, antes código Z, ¿no? Una respuesta aguda al estrés que podríamos tener todos y que sería plenamente comprensible. Y esto que has dicho, coincido plenamente, tenemos que seguir realizando labor educativa, divulgativa, de conciencia, como hace Feeling con estos seminarios, que acerca al gran público este tipo de conocimientos. Oye, es que hay precisión en las palabras. Oye, es que hay una serie de criterios que se han consolidado a lo largo de muchos debates. En fin, que coincido nuevamente con los dos y que me alegra hacerlo. Quiero decir algo importante, Martín. Ni Adrián, ni Miguel, ni yo hemos estudiado en la misma facultad, ni siquiera en el mismo país, y sin embargo coincidimos, y esto es algo valioso para la disciplina, algo que no ocurría antes. Y quizás sea la neurociencia lo que nos ha permitido ya establecer unos mínimos a nivel internacional, al margen de si es en Buenos Aires, en Oaxaca o en Málaga, donde hayamos estudiado o profundizado la carrera después, pero estos mínimos fortalecen a la disciplina. Yo confieso aún más, Eric, en realidad nos unió Feeling, porque no nos conocemos personalmente, no habíamos conversado antes, ni siquiera telefónicamente, ni por WhatsApp. Exacto. Vamos a hacer nuestro encuentro espontáneo. Ahora lo que tenemos que hacer es coordinarnos para ver los partidos online. Y bueno, ya veremos qué pasa con eso. Yo quiero, antes de que vayamos a los últimos 5 minutos de esta conversación, yo quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes, de verdad, de manera muy, muy sincera, porque nos sentimos honrados de que nos compartan lo más valioso que es este tiempo, sus palabras, su conocimiento, y también agradecerle a todos los Feelinkers porque ya lo verán ustedes en los comentarios, yo lo voy revisando por aquí. Están conectados de norte a sur, de Mérida, de Estado de México, del norte, de otros países, y qué importante hoy hacer comunidad y poder compartir, como dice Eric, con poder compartir un poco el conocimiento, fortalecer este pensamiento crítico. De manera muy concreta, yo les quiero compartir algo. Dentro de todo lo que se ve en redes sociales, dentro de todo el debate, me parece importante que los profesionales de la salud mental podamos escucharlos a ustedes y escuchar diferentes opiniones y poder distinguir lo que son los medios de los fines. Me refiero a que un manual, creo que, o pienso, espero, no se haya creado con un propósito de ser una herramienta dogmática, sino una herramienta para el ejercicio de la salud mental que pueda evolucionar, que pueda enriquecerse, pero no tenemos claro eso. Es muy fácil caer en el prejuicio, en el juicio, o simplemente en subirnos a un trend topic y decir, sí, vamos en contra de esto, y no hay ese proceso de discernir, no hay esta reflexión, como dice Adrián, del punto de partida. Entonces, o como menciona Miguel, justamente, ¿no? Desde la práctica ontológica, las implicaciones, el análisis
este proceso, Leonel. Creo que ningún manual sustituye este proceso tan importante que lleva el profesional. Y al escucharlos a ustedes, de verdad, dan ganas de seguir estudiando, dan ganas de seguir aprendiendo de ustedes, porque nos damos cuenta que el reto que está a la vuelta de la esquina es enorme. Entonces, de verdad, muchas gracias. Al contrario. Realmente es fascinante escucharlos y el tiempo se nos va volando cuando tienes estas conversaciones tan ricas. Bueno, me encantaría poder seguir haciendo preguntas. Creo que, Martín, tendremos que hacer una segunda parte porque definitivamente hay mucho que conversar. Pero como ya nos vamos acercando al final de este live, sin duda, una de las reflexiones con las que puedo quedarme de esta conversación es que el mundo cambia con una velocidad impresionante. Y con él, pues, las formas en que se va manifestando el sufrimiento emocional. Por eso la formación, pues, no puede concebirse como un evento de una sola vez, sino como un sistema continuo. Cuando un profesional evoluciona y afina justamente este juicio clínico, evoluciona también la calidad de la atención que brinda. Y justo esa es la esencia y el propósito de Feeling, fortalecer ese criterio clínico a través de este sistema de formación continua de nuestros diplomados y de nuestros másters, porque creemos que hoy la salud mental necesita profesionales que no solamente memoricen las teorías, los manuales, sino especialistas capaces de analizar estos contextos, de ver más allá, como ustedes dicen, pues de las etiquetas, que puedan ver a la persona y que puedan tomar mejores decisiones dentro de sus consultorios. Entonces, así que si ustedes, Feelinkers, quieren seguir profundizando, actualizándose y desarrollando este criterio clínico junto a nosotros, los invitamos a nuestras experiencias, diplomados y másters que tenemos disponibles en Feelink. Nuestro equipo les estará dejando toda la información aquí en los comentarios y los mensajes. Y bueno, sí, Martín, adelante. Pero creo que Adrián iba a tomar la palabra. ¿Por qué no los escuchamos en esta última ronda? Justo, quisiera pedirles a todos, a cada uno de nuestros panelistas, que nos regalen una reflexión. Yo, en mi reflexión, quisiera primero agradecer muchísimo esta oportunidad de poder conversar, de nutrirme tanto de los colegas. Y yo quisiera tomar un poco lo de Eric, porque me lo ha traído, la verdad es que me ha traído ideas a la cabeza, me ha despertado nuevas ideas. Eric y Miguel me han despertado ideas nuevas ahora, así que tendríamos que hacer otra vez en vivo. Hay que empezarlo otra vez porque ahora tengo ideas nuevas. Esto de empezar a volver a mirar a los clásicos. Sí. ¿No? Y empezar, porque eran grandes fenomenólogos. Exacto. Que observaban fenomenológicamente a las personas. Y me venía un poco a la mente esto de que me decía mi maestro, que fue Miguel Ángel Materazzi, sigue siendo mi maestro, Miguel Ángel, está grande y sigue siendo un maestro absoluto, retirado, pero sigue siendo mi maestro, que en realidad teníamos que tomar si queríamos entender la especialidad, teníamos que tomar a la persona como alguien que habita. Y él decía, el tiempo, el espacio, su cuerpo, el vínculo con los demás, su familia y la sociedad. Y desde ahí podíamos pensar un diagnóstico mucho más adecuado y que además iba a ser siempre con lápiz, porque iba a poder estar cambiando a lo largo del tiempo. Y me parece que si podemos pensar en esas dimensiones, esta dimensión de tiempo, espacio, relaciones, etcétera, vamos a ir hacia algo mucho más verdaderamente de precisión. ¿No? Ahí se llama de precisión, parece cuando hay que ponerle, cuando uno encuentra un marcador, y por ahí no necesitamos marcadores. Necesitamos entender mucho más allá. Y si vamos hoy se han nombrado a Jasper, a autores que eran observadores. Exacto. Grandes observadores. Qué desafío sería si fuéramos grandes observadores y si pudiéramos transmitir y enseñar eso, observar. Justo. Muchas gracias, de verdad. Gracias también por mi parte.
yo al escuchar a Adrián reconozco y quiero insistir en que le tengo muy bien ubicado por sus trabajos específicos sobre trauma, que es un tema que a mí me importa mucho, pero escucharle hoy en vivo me ha dejado con igualmente nuevas ideas, nuevos planteamientos, muchas preguntas. Quisiera retomar a un clásico joven, como podría ser Oliver Sacks, que decía en el año 1970, dijo él, en el cambio de siglo se produjo una escisión entre una psicología sin cuerpo y una neurología sin alma. Y él sabía por qué lo decía. Es decir, los grandes clásicos provenían de una disciplina enciclopédica de estudio para comprender al ser humano. Ninguno de ellos se reducía a checklist, sino que pretendían comprender la complejidad de una persona que sufría. No hay que olvidar que la palabra patos, central en psicopatología, significa sufrimiento. Y ante todo la psicopatología es eso, un profundo esfuerzo humano por comprender el sufrimiento de otra persona para aliviarle, ni más ni menos. Dice una historia muy conocida que una señal de esperanza es que en la antigüedad el hecho de encontrar huesos que se encontraban con cicatrices implicaba que hubo otro ser humano que intentó curar a esa persona que se había dañado. Es decir, esto es esencial a la naturaleza humana. Intentar comprender el sufrimiento humano, y con esto es mi reflexión final, tenemos que esforzarnos por comprender el sufrimiento humano precisamente porque estamos facultados para ello, no desde el punto de vista técnico-científico solamente, sino desde el punto de vista humano. Es allí donde interviene la psicopatología. No tratamos de comprender para catalogar, para etiquetar, para hacer un catálogo de anomalías, en absoluto. Tratamos de cómo intervenir para que ese dolor signifique, a final de cuentas, resiliencia, afrontamiento y sentido, como decía Frank. Creo, insisto, verdaderamente en que sí debemos insistir en la recuperación de los clásicos. En aquel cuadro maravilloso donde está Charcot, Babinski, Tourette, el propio, o sea, todos los grandes referentes de la psicopatología, tendríamos que volver a estudiarles incluso sus biografías y comprender por qué Kraepelin tenía tanta razón cuando por ese gusto entomológico planteó lo que después se utilizó en esa clasificación famosa de las esquizofrenias, ¿no? Creo que sí vale mucho la pena ir a la vida de los grandes genios y las grandes personas que han permitido que siglos después hoy tengamos este atisbo de panorama en el cual la salud mental llega a ser ya tan importante que abarca cada vez más ámbitos sociales. Bueno, yo por mi parte me uno al agradecimiento y por supuesto al haber podido conversar tanto con Eric como con Adrián, a Martín y a Mayra ya los conocía de haber comentado alguna otra ocasión, pero me parece súper relevante el hecho de que no nos conocíamos previamente y al final, incluso viviendo en zonas diferentes del mundo, Sí. Bueno, nos hemos puesto muy de acuerdo con muchas de las temáticas que hemos comentado, ¿no? Creo que yo voy a hacer una última reflexión. Estoy completamente de acuerdo con el hecho de volver a los clásicos, de que quizás es importante volver al punto de partida, ¿no? ¿De dónde comenzó todo esto? ¿Por qué comenzó todo esto? ¿Cuál era el fin en ese momento? Porque creo que la sociedad, como he dicho antes, avanza tan rápida a día de hoy. Creo que tiene ese gen de la impaciencia, tiene ese gen de inmediatez, que se nos olvida algo cuando trabajamos en salud en general, ¿no? Y es que cuando estamos trabajando en salud, no estamos trabajando con un código de barras, no estamos trabajando con un número diagnóstico, estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con elementos vivos que, por supuesto, nuestro diagnóstico, al igual que el DSM se ha propuesto hacer una revisión viva de lo que son todas las categorías diagnósticas, seguramente, bueno, todos los que pasamos consulta nos damos cuenta de que un paciente nos entra, un usuario nos entra, puede estar con nosotros 6 meses, y es que en esos 6 meses el objetivo terapéutico inicial o la demanda inicial va evolucionando tanto con el paso del tiempo que de qué sirve exactamente categorizarlo con un número, ¿no? Con un elemento, con un criterio diagnóstico, cuando es que al final la persona sigue viviendo. Es que una persona puede venir, no obstante el ejemplo de una ansiedad generalizada, que digo, para ser pura, es que muchas veces la ansiedad generalizada porque creo que es un muy buen cajón desastre, ¿no? Es decir, ahí entran muchas cosas que realmente cuando no tenemos dónde cogerlo, ansiedad generalizada y ya está, ¿no? No me gusta hacerlo así, pero bueno, pues se puede decir más o no. Pero es que se nos puede atravesar un duelo por ruptura, se nos puede atravesar un duelo por un fallecimiento, una pérdida de un trabajo, se puede atravesar
no sé, en un trastorno de alimentación perfectamente. Y creo que no podemos perder de vista lo que comento, ¿no? El hecho de que trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas en continuo cambio, en continua evolución. Y muchas veces el hecho de ponerle un numerito, de ponerle una categoría y nosotros quedarnos relativamente tranquilos para ello, creo que muchas veces nos va a dificultar mucho más el trabajo que nos va a facilitar, ¿no? Entonces creo que está fantástico el hecho de volver a decir, oye, ¿de dónde viene todo esto? Es decir, patología, es decir, la palabra patología en sí, como decía Eric, pato, ¿qué significa exactamente en sus inicios, ¿no? en su primera traducción? Creo que viene, por eso los profesionales de la salud estamos para ayudar a que la persona pueda vivir con la máxima calidad de vida posible. Y hay cosas que nosotros podemos trabajar para eliminarlas y hay cosas que tenemos que enseñar a la población a que esto es un principio de personalidad tuyo que te va a dar una prevalencia a lo largo de tu vida a que ciertos factores se van a manifestar de esta forma y quizás es importante esa educación, el comprender todo esto sabiendo que son personas y que no son números ni códigos de barra y eso quizás nos acerca a la parte más humanitaria, ¿no? De nosotros como profesionales, el hecho de provocar ese acercamiento, de provocar ese acompañamiento también en muchas ocasiones. Hemos hablado antes un poco de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no nos puede dar. Es decir, no nos puede dar esa parte y creo que es importante que nosotros la aprovechemos. No que la aprovechemos en el mal sentido, sino que la aprovechemos porque creo que la sociedad lo necesita. Pues yo me uno a la iniciativa de Adrián de ponernos de acuerdo para volver a tocar el tema y yo estoy seguro que hoy se conocieron y convivieron un poco más, ya se conocían, pero bueno, convivieron un poco más. Yo estoy seguro que mañana o pasado mañana de estos encuentros surgen los artículos, los próximos libros y bueno, nos va a dar muchísimo gusto saber que estas conversaciones trasciendan y no solo en los libros, sino también en el corazón, en la mente de los Filinkers. Sumándome al análisis y al recordar a estas palabras de autores, yo la verdad creo que pensando en las palabras que normalmente le atribuimos a Octavio Paz, pero que me parece que son un poco más de George Santana, me parece por ahí, quien no conozca su pasado puede tender a repetirlo. Y yo la verdad es que les agradezco mucho porque creo que es un momento de mucha reflexión, insisto, acerca de para qué estamos viviendo estos cambios. No solo si estamos de acuerdo o no, sino el para qué. Definitivamente los clásicos, me sumo al cariño que le tengo a los clásicos, porque creo que no es admirar solamente, no es admirar el pasado, sino es una forma de acelerar nuestro futuro y poder avanzar con responsabilidad, porque como lo comenta Miguel Vadillo, al final de todos los esfuerzos, los años de estudio, los libros y los artículos, creo que necesitan tener un propósito y eso es la calidad de vida de las personas. Entonces yo de verdad les agradezco muchísimo que su tiempo, el que hayan estado aquí con nosotros, todos los Filinkers, y que juntos sigamos construyendo estos espacios de reflexión y de comunidad. De verdad, muchísimas gracias. A todos los admiro muchísimo y no me pierdo sus clases, por cierto. Siempre estoy por ahí. Entonces, de verdad, son unos cracks, son unos genios, de verdad. Los admiro muchísimo. Wow, qué increíble. Y pues nuevamente, qué honor haber compartido este espacio con ustedes, Eric, Adrián, Miguel y Martín. De verdad, muchísimas gracias. Y a todas las personas que se unieron a este live, a quienes comentaron y participaron, gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos muy pronto en un próximo live. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.